gustaría mucho que pudiéramos entrar en la invitación de la palabra. Y en ese sentido, el versículo 7 nos muestra una instrucción. La instrucción viene en dos sentidos. El primero, dice el apóstol Pablo hablándole a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas. Desde la iglesia primitiva, a la par que se estaba enseñando los principios fundamentales del evangelio, también había una serie de creencias, de enseñanzas que sonaban como muy espirituales, muy místicas, y muchos creyentes las estaban recibiendo, las estaban reflexionando y las estaban poniendo en práctica. Y muchas de esas enseñanzas, en lugar de permitir el crecimiento espiritual, en lugar de ejercitar al creyente en una vida de comunión y dependencia de Dios, lo que generaba es que se alejara del Señor. Hoy, en este tiempo, también la cristiandad está siendo influenciada por una serie de supersticiones, y entre comillas lo digo, cristianas, que se parecen tanto, que nos suenan tanto a la voluntad de Dios, pero el desconocimiento de la palabra se hace evidente cuando caemos en ellas. Y en ese sentido, muchos de esos amuletos o de esas supersticiones que se usaban en la antigüedad era una manera por medio de la cual muchos de estos hermanos querían atraer la bendición. Muchos de estos hermanos querían garantizar la presencia de Dios en su vida. Y en este tiempo seguimos viendo ese mismo tipo de prácticas. No sé si alguno de estos usted los ha oído o los ha visto, o probablemente muchos de estos usted los está usando. Que parecen tan espirituales, pero hoy quisiera confrontarnos frente a los principios bíblicos de lo que realmente debería ser prioridad para nosotros. Dentro de esas supersticiones pudiéramos pensar en objetos ungidos. ¿Objetos qué? Ungidos. Aceite ungido, sal ungida, agua ungida, pañuelos ungidos, fotos, semillas, flores, retratos, que muchos, detrás de un discurso que suena muy espiritual, han desviado a muchos creyentes del fundamento escritural y creen que por medio de estos amuletos, pues entonces van a traer a su vida o protección o prosperidad. Muchos tal vez no tienen ni aceite, ni sal, ni agua, ni ninguna de esas cosas, pero creen que por tener la Biblia abierta en determinado salmo o en determinado texto,
entonces no le sucederán cosas malas a esa casa o a ese vehículo. Y hay quienes tienen Biblia, pero no la tienen para leerla, sino para usarla como amuleto de protección en su casa. ¿Para eso es la Biblia? ¿Para eso es el aceite? ¿Para eso es el agua? ¿Para eso es la sal? Muchos que dicen conocer al Señor, que dicen entregar su vida a Dios, llevan consigo una serie de elementos y tienen como práctica una serie de rituales espirituales, mágicos. Y en ese sentido, a veces la tecnología hace parte de ese asunto. Y entonces usted entra a una red social y encuentra entonces cadenas de oración y mensajes que le prometen que si usted repite tantas veces esta oración, o que si se la envía a todos sus contactos, entonces usted será sorprendido con un milagro. ¿Lo ha visto? ¿Ha caído usted en esa trampa? Si usted no envía este mensaje, algo malo le sucederá. Entonces usted, muy asustado, dice: uy, no, vamos a... Otro tipo de rituales que parecen muy espirituales, los disfrazan de actos proféticos. Nosotros en la Escritura encontramos que en un momento específico y con un propósito concreto, el Señor dio órdenes y dio instrucciones a su pueblo para que lo hiciera, para que viera el poder de Dios. Cuando Israel fue a tomar Jericó, ¿qué fue lo que el Señor les dijo que hicieran? Vayan y rodeen la ciudad. Los primeros 6 días van a dar una vuelta cada día y lo van a hacer en silencio. Y entonces los israelitas, con las instrucciones que el Señor les dio, dieron las 7 vueltas sobre la ciudad en silencio. Los primeros 6 días, las 6 vueltas. El séptimo día la orden fue: hoy no van a dar una, hoy darán 7. Y lo van a hacer nuevamente en silencio. Pero cuando yo les dé la señal, después de la 7ª vuelta, que sería la 13ª vuelta, ustedes van a gritar. Y vemos en el libro de Josué cómo por la obediencia de ellos a este acto, los muros de Jericó fueron derribados. Y muchos hoy tratan de explicarlo de distintas maneras, pero nosotros creemos, no fue el grito lo que derribó la muralla, fue el poder de Dios. No fueron las vueltas que dieron alrededor de la ciudad, fue el poder de Dios. Pero muchos, sin haber recibido una instrucción directa del Señor, creen que si entonces rodean la ciudad y gritan o hablan o dicen, entonces Dios obrará. El pueblo de Dios tiene que ser muy sensible a qué guía el Señor.
Pero detrás de estos supuestos actos proféticos, a través de una serie de proclamaciones, a través de una serie de palabras que si usted las dice, las cree, se hará como usted lo dice, como si fuera potestad del ser humano mover el poder de Dios. Yo espero que usted esté siguiendo conmigo esto de lo que les estoy hablando, porque muchas de estas cosas parecen tan espirituales y probablemente muchos de nosotros hemos participado en algún acto de estos, creyendo que estamos haciendo lo correcto. Y pensamos que si lo hacemos de esa manera vamos a garantizar unos resultados específicos que Dios no ha prometido. Recuerde que Pablo le dijo a Timoteo: hey, hay una serie de fábulas y de enseñanzas de viejas que ustedes están creyendo. Y si ustedes revisan en lo que hemos hablado hasta aquí, probablemente hay una serie de elementos que tal vez no se parecen a enseñanzas de las abuelitas, pero sí obedecen a una serie de enseñanzas equivocadas respecto a las verdades escriturales. Otra serie de fábulas de este tiempo pueden verse en doctrinas que se centran en asuntos misteriosos y que muchas veces pueden pasar como morbosas. Entonces usted encuentra gente que a través de la escritura encuentra una serie de teorías conspirativas. Hay una serie de códigos escondidos que si usted los descubre va a abrir la caja mágica. Probablemente usted ha escuchado de personas que dicen haber ido al infierno Solamente voy a hacer una pregunta, voy a decir algo y voy a seguir, no voy a profundizar en eso. ¿Quién hay en el infierno ahora? ¿Qué dice la escritura al respecto? Cierro ahí el paréntesis. Después hablaremos de eso. Pero entonces alguien tuvo una experiencia y entonces vio. Y no es que por lo menos yo no pretendo poner en duda si la persona soñó o no soñó. Probablemente muchas de esas personas están hablando verdad desde lo que fue su experiencia. Pero el hecho de que alguien haya tenido una experiencia de este tipo no convierte dicho mensaje en palabra de Dios. Pero muchos que dicen conocer a Dios y conocer a la Escritura corren detrás de este tipo de mensajes. Entonces X o Y predicador están haciendo ciertos análisis a la luz de la escritura y se han atrevido a decir en tal año, en tal fecha y en tal día. El Señor vendrá.
Muchos creyentes, ay, es el 7 de marzo de... ¿Qué dice la Escritura al respecto? No, eso es una pregunta retórica, hermanos. Si usted sabe la respuesta, gloria al Señor. Si no la sabe, le invito a que empiece a indagar. Sencillamente estoy mencionando algunas de estas fábulas y mitologías que parecen tan espirituales y que se están moviendo en medio nuestro y que las estamos creyendo y las estamos copiando. Muchos hablan del evangelio del éxito o de la suerte o de la prosperidad. Entonces, si usted pacta por tanto dinero, el Señor le va a dar tanto. ¿Qué me enseña a mí la palabra al respecto? ¿Es que Dios acaso está obligado a prosperarme? ¿O es que acaso el Señor ha dado una fórmula garantizada para la riqueza? Otros probablemente siguen una serie de tradiciones que han sustituido a la obediencia. Entonces usted tiene que seguir estas reglas. Usted no sabe si eso está en la Biblia o no, pero me dijeron que lo tenía que hacer así, 1, 2 y 3, y entonces yo las sigo. Y entonces como las estoy haciendo, pues entonces estoy garantizando mi espiritualidad. Y vemos entonces de pronto gente que sube de determinada forma a ciertos lugares, o personas que llegan a espacios como estos siguiendo determinados pasos que en muchos casos no corresponden al mandato de Dios, pero sí parecieran sonar como muy espirituales. Otros probablemente hemos adoptado una serie de refranes populares como si fueran palabra de Dios. Ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, pudiéramos decir que hay algunos elementos de la Escritura que me pueden ayudar a pensar que eso es así, pero yo necesito entender el contexto de la Escritura y cuál es el principio de obediencia. Si usted tiene fe, nunca va a sufrir. ¿En serio? Muchas de estas prácticas y enseñanzas que suenan místicas y espirituales contradicen los principios escriturales que nos hablan sobre el sufrimiento y sobre la gracia. En ese sentido, vale la pena siempre preguntarnos, ¿qué enseña la Biblia respecto a estas prácticas? Lo que me deja triste a mí
Es que para muchos creyentes es más fácil seguir este tipo de prácticas que suenan tan espirituales pero que no tienen un sustento bíblico, y aquellas prácticas que sí son espirituales y que sí tienen un sustento bíblico, las evadimos, las ignoramos, las menospreciamos. Pero recuerde la instrucción que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo. Hay cosas que hay que desechar. Aquí apenas estamos en la introducción. Pero de esto que hemos mencionado, ¿qué cosas usted ha tomado en su vida y las ha creído como espirituales, como principios de bendición, que en las cosas que hemos mencionado usted puede decir, uy, esto es algo que yo tengo que examinar, que tengo que revisar, que tengo que desechar? Yo tengo que aprender a depender de Cristo. Y tengo que aprender a depender de lo que la palabra de Dios me enseña. En ese sentido y en esa dirección deberíamos nosotros avanzar como fieles siervos del Señor. Y a la par que el versículo 7 dice desecha, también dice al final, ejercítate para la piedad. Otras versiones dicen disciplínate para la piedad. La piedad aquí en Timoteo implica una vida de devoción al Señor. Piedad aquí más que el acto de tener misericordia por otros. Aquí piedad significa el llevar una vida en comunión con Dios, una vida ferviente por el Señor, una vida que anhela y disfruta la presencia de Dios. De tal manera que cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, Pablo le está diciendo a Timoteo la necesidad de un entrenamiento continuo. Les voy a contar algo. Esta semana que pasó, mi esposa y yo hemos retomado una práctica que habíamos descuidado, y era el salir a caminar. El año pasado nosotros íbamos a un lugar, bueno, el Cerro El Volador es el lugar donde vamos a hacer nuestras caminatas, y ya teníamos un ritmo, un tiempo, pero de esas cosas que uno se va dejando enredar por otras cosas. Y esta semana que subí, yo le dije a mi esposa, no doy más. Alcanzado, asfixiado. Esa tarde me sentía estropeado. A los 2 días volvimos. Ay, me dolió. Por la noche me sentí mucho más agotado, pero entiendo que debo disciplinarme en una práctica. Tengo que fortalecer mi cuerpo. En principio puede ser tedioso, doloroso, difícil, pero en la medida que hay disciplina, los resultados se verán. La vida de comunión con el Señor es una vida que tiene que ser disciplinada, que tiene que ser entrenada. Y así como tenemos ciertas prácticas, por ejemplo, los músicos para poder perfeccionar su técnica
tienen que practicar. El que canta, si quiere mejorar en su canto, tiene que ejercitarse. El estudiante que quiere ganar el examen tiene que estudiar, debe tener disciplinas. Necesitamos enfocarnos en nuestra devoción, pero enfocarnos de la manera correcta, no a partir de fábulas misteriosas, no a partir de prácticas que parecieran ser espirituales, pero muchas veces son espiritistas. Y crecer en nuestra vida de obediencia. En ese sentido, las palabras de Timoteo encajan perfectamente con lo que toda la Escritura nos enseña. En la medida que atendamos a la Escritura y nos ejercitemos en nuestra comunión con Dios a la luz de la Escritura, queridos hermanos, vamos a caminar por un camino seguro. Es fundamental desechar aquello que es inútil y más bien centrarnos en las sanas enseñanzas que traen vida y que nos encaminan por una verdadera vida de devoción. Les había dicho, piedad es devoción, es fervor, es una vida centrada en el Señor. Y en ese centrarnos en Él, nuestro carácter y nuestra conducta termina mostrándolo a Él. Porque el relacionarme con Dios me lleva a crecer y ser cada vez más como Él. La vida de piedad, la vida de fervor es mucho más que una sola emoción. Muchos buscan emociones y entonces vienen a cultos como estos y pueden salir de este lugar: hoy se sintió la presencia del Señor. O se van y dicen: no, hoy no se sintió la presencia del Señor. Y entonces, dependiendo de lo que usted sintió, usted determinó qué fue lo que hizo el Señor. Cuando la piedad va más allá de lo meramente emocional. La piedad tampoco es mero conocimiento. Porque hay personas que se han vuelto expertas en conceptos, en teorías de la Escritura, en modelos escriturales, que no son más que mera letra. Una letra que finalmente termina matándolos. La vida de la piedad implica una vida transformada por el poder del Evangelio. Una vida que se acerca al Señor, que busca al Señor, que procura atender aquellas áreas de la vida, de mi vida, que probablemente hoy son débiles, que hoy son vulnerables frente a determinadas tentaciones. Pero como no me he ejercitado en dichas disciplinas que fortalecen esas áreas de mi vida, pues muchos aún se siguen preguntando: pero ¿por qué no he sido capaz
de superar esta situación. Cuando la Escritura nos muestra un camino, el camino por el cual el Señor quiere que usted y yo transitemos. Mire, Dios no le está diciendo a Timoteo por medio del apóstol Pablo: sé piadoso. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Ejercítate o disciplínate para la piedad. Esto implica una responsabilidad activa. Eso implica una cooperación por parte de la iglesia, entendiendo iglesia, usted y yo. Que hemos entregado nuestras vidas al Señor. Usted y yo tenemos que ser intencionales en nuestro crecimiento, en nuestra relación con el Señor. Y como iglesia hoy debemos preguntarnos: ¿de qué fábulas o de qué distracciones tenemos que despojarnos para tomar en serio nuestras disciplinas espirituales? En el versículo 8, Pablo le dice a Timoteo: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ojo, no está diciendo para nada, no, para poco. Hay un valor. Hay un valor en el cuidado de nuestro cuerpo. Pero por mucho que usted cuide su cuerpo, ese beneficio es limitado y es temporal. Porque hay asuntos que son inevitables. Por eso Salomón en Eclesiastés le decía a los jóvenes: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón, y anda en la vista de tus ojos. Pero recuerda que sobre todo esto te juzgará Dios. Y por allá en el capítulo 12 de Eclesiastés dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Cuando usted se agacha y le cruje todo, cuando usted se agacha y ya no es capaz de pararse, y nos recuerda Salomón que tras el proceso de envejecer, inevitablemente hay un final. Cuando el polvo vuelve al polvo. Hay que cuidar nuestro cuerpo, sí, pero el cuidado de este cuerpo, los beneficios que presenta son limitados y son temporales. Este cuerpo inevitablemente envejecerá y nos alcanzará solo para esta vida. Recuerde que para la vida eterna el Señor dará un cuerpo transformado. Sin embargo, el ejercitarnos para la piedad, Pablo le dice a Timoteo: la piedad para todo aprovecha. El que se ejercita en su relación con Dios va a tener provecho en todo, no solamente en esta vida, sino también en la venidera.
Porque cuando usted se ejercita en su vida de fe, en su vida de devoción, querido hermano, en las luchas que tenemos hoy aquí, el Señor nos ayudará. Pero sabemos que esa práctica de relacionarnos con Dios nos prepara para la eternidad. Nos prepara para tener la certeza y la seguridad de la vida nueva que en Cristo hay preparada para cada uno de los que confiamos en el Señor. La piedad es provechosa para todos. Cuando nosotros vivimos una vida de relación con el Señor, esto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones en lo que tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestra familia. Nos va a ayudar a poder gerenciar ¿cuál es el término? Bueno, a manejar mejor nuestras emociones. Necesitamos acercarnos al Señor para poder estabilizar tantas áreas de nuestra vida que hoy están así como desorientadas, como en tinieblas, como en oscuridad. Mire, cuando nos fortalecemos, cuando nos ejercitamos en la piedad, aprenderemos a hacer un correcto uso del tiempo. Cuando nos ejercitamos en la piedad, aprenderemos a hacer un correcto uso del dinero. La piedad para todo aprovecha. Cuando pensamos en disciplinas espirituales, deberíamos pensar como en un gimnasio espiritual, donde un carácter piadoso es formado. Pero recuerde, ese ejercicio tiene que ser en el marco de lo que Dios nos ha hablado, no de enseñanzas torcidas y en muchos casos malintencionadas. Vale la pena preguntarnos qué tiempo estamos dedicando en nuestra cotidianidad para cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Porque muchos hemos descuidado tanto el cuerpo material como el cuerpo espiritual. Y la Escritura nos invita a cuidar nuestro cuerpo físico y sobre todo a ejercitar nuestro cuerpo espiritual. El llamado de Dios para nosotros es a ordenar nuestras prioridades. Necesitamos entrenar nuestro espíritu. Esto no es opcional. Pero muchos de nosotros estamos hoy tan entretenidos, porque gusta más, se vende más el entretenimiento que el entrenamiento. Y mucha gente está muy entretenida escuchando predicaciones. Ojo con eso que les estoy diciendo. Entretenidos, pero no realmente entrenándose y ejercitándose para vivir como un buen soldado del Señor. Las disciplinas espirituales para un creyente deberían ser nuestra rutina diaria, nuestras rutinas vitales. Pablo le dice a Timoteo que el ejercitarnos para el futuro,
Nuevamente el versículo 8, la segunda parte dice, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Cuando Pablo dice tiene promesa en esta vida presente, usted y yo deberíamos entender que cuando nos ejercitamos en la piedad, vamos a caminar hacia la madurez espiritual. En medio de las dificultades, de las crisis, de las pruebas que llevan a nuestra vida, vamos a encontrar la paz de Dios. Esa es la promesa de la Escritura. Vamos a recibir la sabiduría que viene de lo alto para tomar las decisiones correctas. Y en lugar de ser hombres o mujeres de doble ánimo, inconstantes, seremos personas estables en nuestro carácter y constantes en nuestro proceso de fe. El ejercitarnos para la piedad también tiene un impacto en nuestra salud emocional y mental. Porque la Escritura nos enseña que en la medida que nos ejercitamos, por ejemplo, en la disciplina de la oración, encontramos que el Señor nos ayudará a tener menos ansiedad y más esperanza y gozo en el Señor. Y las promesas de la vida venidera, tenemos que recordar que la piedad, esa vida de fervor y de devoción por el Señor, tiene un fruto eterno. Por eso nosotros hoy nos preparamos para vivir esa eternidad con el Señor. Por eso nosotros creemos que si nos acercamos al Señor en obediencia a la palabra, cada vez más en nosotros se verá formado Cristo. Recuerda que en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que el propósito para el cual el Señor ha dado a los diferentes ministerios es para que Cristo sea formado en cada creyente, para que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? ¿De un pastor? No. ¿De un predicador? No. ¿Quién es la medida? ¿Quién es el modelo? Cristo. Cristo es el modelo. Y si lo que tú estás haciendo no te lleva a Cristo, no te lleva a ser más como Cristo, entonces estás por un camino equivocado. Cuando nos ejercitamos en la piedad, ese esfuerzo no es en vano. Todo entrenamiento espiritual traerá su recompensa, traerá su fruto. Muchos de esos los veremos en esta vida y otros en la eternidad. No nos ejercitamos para impresionar a otros. Tenga eso en cuenta. Me voy a ejercitar en la Escritura para impresionar a la hermana Ivonne. La hermana Ivonne, para que sepa que yo sé mucho de Biblia. No. No. Cuando nos ejercitamos, lo hacemos para estar en mejor comunión con nuestro Señor. Porque reconocemos que lo necesitamos a Él.
Yo no sé usted, pero yo necesito tanto del Señor. Por eso tengo que ser cuidadoso en las decisiones que tomo a diario. Y no me paro aquí delante de ustedes como alguien que ya tiene todo cubierto. No, no, no. Hay tantas cosas en mi vida y en mi carácter que necesitan seguir siendo formadas y modeladas por el Señor. Y entonces, en lugar de venir y decir yo sí y usted no, más bien quiero invitarlo a que caminemos juntos. Ven, caminemos juntos en nuestro proceso de seguir avanzando en nuestra relación con el Señor. Porque si bien es cierto que no nos ejercitamos para impresionar al otro, cuando cada uno crece, todos crecemos. Porque así como el pecado de uno nos afecta a todos, también el crecimiento espiritual de uno nos bendice a todos. Pero si crecemos juntos, si avanzamos juntos, si nos edificamos juntos, queridos hermanos, seguiremos con la mirada fija en la meta que tenemos delante, que no es una casa, una finca, un carro, una herencia de un abuelo multimillonario. ¿Cuál es nuestra meta? Cristo. Cristo es nuestra meta. Por eso hoy quiero invitarlos para que crezcamos en esa vida que agrada a Dios, porque fue Él quien por su gracia nos salvó. Y en ese sentido, hoy, digamos que esto que hemos visto hasta aquí, esto de lo que les he hablado hasta este momento, busca sensibilizarnos y concientizarnos de la necesidad de las disciplinas espirituales. Y cuando hablo de disciplinas espirituales, estoy hablando de hábitos, diga conmigo, hábitos de gracia. Y son ordenados o ejemplificados en la Biblia. Nosotros encontramos disciplinas como la palabra, la oración, la adoración, la comunión, el servicio, la evangelización, el ayuno, el silencio, la confesión, la generosidad, el descanso y el examen, autoexamen. Ninguna de estas cosas dan salvación. Usted no se va a salvar porque ora. Usted no se va a salvar porque lee la Biblia. Usted no se va a salvar porque se congrega o porque ofrenda. El que nos salva es Cristo. Y eso lo dio de gratis para todos aquellos que quieran recibirlo. Pero cuando nos ejercitamos, queridos hermanos, podemos nosotros permitir que nuestro carácter, que nuestra voluntad cada vez más esté alineada al propósito del Señor. Cada vez que nos ejercitamos, estamos transitando y avanzando en ese proceso de ser más a la manera de Cristo. Cuando pensamos en disciplinas espirituales, en eso deberíamos pensar. Vamos a encontrar que hay unas disciplinas que son personales y otras que son comunitarias. Disciplinas personales está la lectura, la meditación bíblica, la oración, el ayuno, el examinarnos, el silencio y la soledad.
Pero desde la perspectiva comunitaria podemos encontrar el congregarnos, la adoración conjunta, la cena del Señor, las misiones, la generosidad. De esto vamos a estar hablando. De esto vamos a estar reflexionando a la luz de la Escritura. Y otra vez, no vamos a llevar una serie domingo a domingo, porque ahí digamos que ya unas temáticas que están asignadas para unas fechas específicas. Pero en la medida que vayamos viendo cada una de estas disciplinas, yo le invito para que vengamos con un corazón atento, sensible y dispuesto, no solamente escuchar y recibir lo que Dios me quiere decir, sino que también pueda estar yo comprometido con ese proceso en mi vida. Miren, podemos orar los unos por los otros, pero la oración es fundamental en la vida de cada uno. Compartimos la palabra aquí y procuro presentar la palabra de una manera clara, sencilla, comprensible. A veces no lo logro. Sin embargo, por mucho que un predicador se esfuerce por presentar la palabra, cada creyente tiene que asumir su responsabilidad de acercarse a la palabra. Por eso hay compromisos que en este sentido darán resultados si lo asumimos realmente de manera seria y responsable, entendiendo que no es un compromiso con el pastor. Probablemente esto que voy a decir no le guste mucho. Yo anhelo que usted crezca espiritualmente, pero si usted decide no hacerlo, hermano, yo no puedo hacer más. Pero hoy te estoy invitando a que avancemos, a que crezcamos, a que busquemos al Señor juntos, pero que lo hagamos cada uno de nosotros. Que mi esposa, que mi papá, que mi esposo, que mi hijo, sí, gloria a Dios porque ellos practican disciplinas, pero tú tienes que empezar a asumir tus propias disciplinas. No pretenda que otros avancen al mismo ritmo suyo. Ve a tu ritmo. Hay cosas que serán más fáciles, hay cosas que serán más complejas, pero date la oportunidad de conocer las disciplinas y de exponerte a ellas. Y en ese proceso ser consciente de qué está haciendo el Señor en ti y qué empieza a hacer el Señor entre nosotros. Dios nos llama a desechar lo inútil y nos invita a ejercitarnos en aquello que tiene valor